hacerlo un poco más visual, queridos hermanos, para todos ustedes y, y poder ver este PowerPoint todos juntos. Se llama Hijos sirviendo en la iglesia. Ahí está bien, ¿cierto? Y está enmarcado en la enseñanza, 4 enseñanzas que son principios bíblicos de crianza, para criar, para enseñar, para hacer crecer a los hijos en la iglesia. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Luego de leer el texto vamos a orar. Así que le invito a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a partir por el Shema judío en el capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Vamos a tener un breve tiempo de oración, queridos hermanos, para que sea Dios guiándonos en todo esto. Dios bendito, damos gracias por este tiempo. Pido tu bendición y dirección también para poder entregar a estos amados hermanos lo que es tu palabra, lo que es tu consejo, lo que es tus principios. Y espero, Señor, poder ser claro, bíblico totalmente, y esperamos que sea de edificación. Probablemente se repitan algunos conceptos que ya saben, pero somos seres humanos que necesitamos tanto la repetición, mi Dios, para que se nos grabe en la mente y el corazón. Así que, Señor, guíanos en el nombre de Cristo nuestro Salvador, te pedimos todo. Amén. Muy bien. Bien, queridos hermanos, hijos sirviendo en la iglesia. Ese es el estudio y recién acabamos de leer un texto que comienza con una verdad: Jehová uno es, y Jehová también es Dios. Y todo lo que Él enseña, Dios quiere que también podamos transmitirlo a los hijos. Y esperamos, y eso es mi desafío, poder enseñar todo el consejo de Dios a mis hijos. Todavía estoy en eso, a pesar de que ya mi hija Scarlett es profesora, trabaja. Benjamín recién se graduó, es adulto, 23 años, de diseño gráfico profesional. Y me queda la Laurita, que ya tiene 13 años, y uno dice, ¿cuándo dejaré de criar? ¿Cuándo dejaré de enseñar? Probablemente nunca, porque uno siempre espera que después lleguen los nietos y ahí uno también malcría. Bueno, ese otro tema lo dejamos para otro día. Hijos sirviendo en la iglesia. Todos los padres quieren, y ustedes estoy seguro también lo quieren, estas cosas que voy a poner a continuación. Probablemente usted va a decir amén a todo ello, yo también, porque todos los padres quieren hijos obedientes, ¿sí o no? Segundo, todos los padres quieren hijos educados. ¿Alguien quiere un hijo mal educado? Nadie, ¿cierto? Todos queremos hijos educados. También todos queremos hijos preocupados y responsables. No hay nada más que altere el hogar, tener hijos profundamente despreocupados e irresponsables. Por eso también, cuando nosotros educamos en el hogar, también nos preocupamos de que ellos sean preocupados y responsables, que respondan a sus responsabilidades. Cuarto, también queremos hijos exitosos y profesionales. Qué importante es el éxito y la profesión el día de hoy. O lo voy a decir de otra manera que se entienda mejor. Se le ha dado más importancia el día de hoy, incluso que los otros 3 puntos. Pero
obviamente ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos sean fracasados, para nada. Y finalmente, ahí con letras rojas, los padres cristianos, los que están hoy día conectados probablemente, quieren hijos sirviendo en la iglesia. Bien, ahí lo tenemos. ¿Espera usted todas esas cosas? ¿Quiere todas esas cosas? Eso es por lo que lucha todo padre. Pero veamos, vamos dando algunas razones. Quiero compartir hoy día a todos ustedes 4 razones de por qué los hijos no sirven en la iglesia. Pero antes de entrar en materia y dar las 4 razones, quiero no ser negativo, pero sin embargo aquí dice hijos que no sirven en la iglesia y a mí me dijeron que enseñara hijos sirviendo en la iglesia. Porque las estadísticas muestran, queridos hermanos, que esto va a la baja. Entonces, la tendencia es que los hijos en la adolescencia y sobre todo cuando son jóvenes entran a la universidad. Mayormente cuando salen de ella, se alejan de la iglesia. No sirven en las iglesias y también adolescente es el que menos sirve. Ese que todavía está en su casa, ese que todavía está bajo su control, según la estadística, son los que menos sirven. Los que más sirven en la iglesia, hablando de hijos, después de los adultos, por supuesto, los que más sirven en la iglesia son los jóvenes, los que no sirven porque todavía están así como en limbo, no sabe si son niños o son jóvenes, son los adolescentes. Pero luego los jóvenes mayores son los que más abandonan las iglesias. Eso es lo que muestran las estadísticas. Entonces, vamos a ver 4 razones de esta realidad, de por qué los hijos no están sirviendo en las iglesias. Obviamente, invirtiendo esto, tenemos 4 razones positivas, si las cumplimos, para que nuestros hijos sirvan en las iglesias. Así que vamos viendo uno por uno. Trato de hacerlo didáctico para que usted pueda memorizarlo mejor o anotarlo si es posible. Primero, lo primero de las 4 razones que vamos a ver es que servir en la iglesia es la última prioridad, no la primera prioridad. ¿Se acuerda la lista que acabamos de ver? Vimos una lista y en esa lista abajo está eso de querer ver a los hijos sirviendo en la iglesia. Siempre está lo otro primero. Segundo, los hijos no sirven en la iglesia por desconexión entre padre e hijos. Y vaya que esa desconexión se ha acentuado el día de hoy con la modernidad. Eso es una realidad. Me ha pasado a mí. De hecho, esto de la tecnología muestra un poco la brecha de quienes nosotros éramos y quiénes son ellos ahora, y en el mundo en el que se están insertando, y en el que nosotros tratamos de insertarnos. Eso ha producido también una desconexión. Ahora, hay otras razones que las vamos a ver luego. Otra razón de por qué los hijos no están sirviendo en la iglesia y la tendencia va a la baja es por la desconexión de los padres con la iglesia. Esa es otra razón distinta, porque esta tiene que ver con los padres en la iglesia. Y la última que vamos a ver es porque no hay disciplina en el hogar, simplemente. ¿Sabe, queridos hermanos? Hay una estadística de Barna en Estados Unidos que muestra que el promedio de comunicación que tienen los padres con los hijos, incluida la disciplina, es, escúcheme bien, de 39 segundos. Oh, uno dice, pero si yo hablo todo esto con mis hijos, sí, probablemente usted lo hace muy bien y eso está bueno, hay que mantenerlo. Pero hay muchas otras familias que ya no se comunican con los hijos y es por eso que la tendencia va a la baja. Y estas son las realidades. Ahora, hay muchas otras razones, porque si uno escuchara cada caso, habría más razones, pero estas son las que están predominando en esta estadística. Ahora, yo personalmente
les cuento inmediatamente, creo que servir a Dios, ya sea como pastor, que es mi caso, ya sea como líder, ya sea simplemente ayudando en cualquier área, es un privilegio. Siempre será un privilegio y he inculcado a mis hijos ese mismo privilegio. Bueno, lo digo de antemano porque sé que ustedes también piensan de la misma manera, pero probablemente esté usted sufriendo alguna de estas cosas o conozca a alguien que esté sufriendo alguno de estos puntos y sea importante conversarlo con ellos y poder ser guía. Recuerde que el cuerpo de Cristo también está incluso para la exhortación y la amonestación. Entonces, es bueno también que usted pueda incluso instruir a través de la palabra estas cosas a aquellas familias que están sufriendo. Bien, veamos estas 4 razones. Número 1, la primera de todas. Servir en la iglesia es la última prioridad de los padres en el proceso de educación. Nosotros vemos que no es una prioridad. Servir en la iglesia es la última de las prioridades en el proceso de educación. Mire, vamos a ver algunos conceptos de este punto. La iglesia no es una exigencia para muchos padres, lamentablemente, el día de hoy. Las otras cosas sí. ¿Se acuerda? La obediencia, el respeto, la preocupación, la responsabilidad, el éxito, las buenas notas, ahí están, y el estudiar, esas sí son prioridades. Pero la iglesia, bueno, la iglesia se ha tornado, lamentablemente, para un gran número de gente, no voy a decir algunas porque eso no es la verdad, es un gran número de gente, se ha vuelto un pasatiempo. Y eso es triste. La iglesia nunca debiera ser un pasatiempo. No es mi opinión, no creo eso. Para mí la iglesia es mi segundo hogar y es lo que yo le he enseñado a los hijos. Yo tengo un hogar que es mi casa junto a mi esposa y mis hijos y el segundo hogar es el cuerpo de Cristo, la iglesia. No el templo, sino el cuerpo de Cristo. Y también en un mundo donde cada vez los niños tienen opinión, porque hoy día los niños tienen mucha opinión, obviamente la iglesia no es una exigencia si el niño no quiere. ¿Se ha fijado? Porque hoy día se le está dando mucho énfasis a la opinión del niño. Entonces, si el niño no quiere ir, bueno, la iglesia no te la vamos a exigir. Pero estudiar sí, ser profesional sí, hacer esto otro sí. Pero esto, bueno, esto puede pasar. Esa es la realidad. Así que por eso usted comprenderá que servir en la iglesia es la última prioridad de los padres en el proceso de educación. No siempre es la primera prioridad. Ahora, respecto a este concepto de opinión que mencioné recién respecto al niño, no quiero que se malentienda. Mire, los niños merecen ser escuchados. Muy bien, porque los niños siempre tienen algo que decir. A veces, recuerde que los niños son los que más dicen las verdades. Hace bien escuchar a un niño de tiempo en tiempo. Así que vuelvo a recalcar, subrayar. La voz del niño en el hogar es importante, ¿ya? Pero lamentablemente hay un concepto de opinión del niño en el mundo progresivo de hoy que es engañoso. Porque el mundo es muy progresivo y no tiene que ver con las cosas de Dios. Nosotros estudiamos las cosas de Dios que no tienen mucho que ver con las cosas del mundo. Pero el mundo progresivo le está dando un énfasis a la opinión del niño que va más allá de la opinión de los padres. O sea, literalmente a sobrepasar la voluntad de los padres. Y no podemos caer en ese engaño. Vuelvo a insistir, la voz del niño es muy importante, siempre, pero dentro del marco bíblico, en donde los padres siguen siendo la autoridad, ¿cierto? Así que en eso debemos estar todos alineados siempre. Pero también esto ha venido a que
los niños no terminan sirviendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque él no quiere nomás. Simplemente, bueno, no lo puedo obligar. Yo lo encuentro súper engañoso porque hoy día si un niño sí quisiera cambiarse de sexo y tuviese 14 años, lo puede hacer sin el consentimiento de los padres. Resulta que si tiene 14 años y comete un crimen, ahí es un niño. Hay una dicotomía terrible donde a la misma edad, para una cosa que es mala, eh, como un crimen, es un niño, para otra cosa, que yo lo encuentro otro crimen, que es el tema del sexo, ahí no es niño. O sea, ahí tiene discernimiento. No entiendo un poco al mundo, ni quiero entenderlo en todo caso, trato, pero la verdad es que yo me fío más de los conceptos bíblicos que me han ayudado bastante a mí para ser mejor y a mis hijos para que ellos sean mejor. Así que este concepto de opinión que existe el día de hoy de los niños ha venido a tergiversar mucho también el tema en las iglesias. Pero es mi opinión que el niño y su voz es muy importante dentro del hogar, pero no puede sobrepasar la autoridad de los padres. Eh, y también vamos a invertir el cuadro que vimos en un principio. ¿Por qué? Porque muchos padres ven todo lo otro como bueno y el servir en la iglesia no lo ve como tan necesario. No estoy diciendo que lo vean como malo, pero no lo ven como importante. ¿Y qué pasaría si invirtiéramos el cuadro? Es lo que creo yo personalmente y lo que he visto también en la crianza de mis hijos y de otras personas. Si todos los padres quisieran, bueno, ahí yo le puse todos los padres quieren, pero si todos los padres quisieran, hijos sirviendo en la iglesia primero que nada, o sea, en concordancia con el mandamiento bíblico de poner a Dios en primer lugar, de poner, por ejemplo, Mateo siempre 23:37 nos dice que debemos amar al Señor, ¿cierto? Tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros pusiéramos ese tan solo versículo, obviamente querríamos que nuestros hijos y nosotros, partiendo por nosotros, sirvamos en la iglesia. Bueno, pero a lo que nos atañe, el tema de los hijos, si los hijos sirvieran en la iglesia, estos 4 conceptos serían mucho más fáciles de lograr. ¿Sabe por qué? Porque usted le está demostrando a sus hijos que sobre su cabeza o la cabeza de su vida es Cristo. La cabeza de su hogar es Cristo. El que está por sobre su persona es Cristo. ¿Qué dice? Que nosotros, los hombres, ¿cierto? Debemos tener a Cristo como nuestra cabeza. Entonces, si los hijos sirvieran en la iglesia, siempre pensando en Dios, no pensando en los beneficios de una persona en particular, ese otro tema, estamos hablando de buenas iglesias, sanas doctrinalmente, que buscan el bien de la persona. Si los hijos sirvieran en la iglesia como la que tienen ustedes, como el pastor que tienen, pastor Claudio Villarroel, un excelente pastor, Jonathan, un excelente líder, pastor, con una excelente esposa, no tengo ninguna duda, hermana Jenny igual. Pucha que el consejo que lograran recibiéndolo a través del servicio, la experiencia que lograran adquiriéndola a través del servicio, le va a ayudar, le va a animar, le va a procurar y le va a empujar a ser obedientes, educados, preocupados y responsables y también exitosos y profesionales. Por eso me atrevo a decir que este debiera ser el orden de la ecuación para que los hijos sean buenos realmente, sean buenos. Ahora, pastor, ¿y qué pasa? Yo conozco muchas familias que han estado en la iglesia y terminan mal. Bueno, hay que ver cada caso, obviamente, pero vamos a ver los siguientes puntos, nos van a decir algunas cosas también. O sea, no se trata de simplemente estar en la iglesia ahí,
y servir para terminar con estos otros 4 puntos de la mejor manera. Se trata de servir de corazón, parte por ahí la cosa. Si uno no sirve de corazón, independiente los resultados que tenga nuestra vida, bueno, todos sabemos que los apóstoles, los resultados de ellos fue el martirio, por decirlo así. Claro, un padre no vería eso como algo bueno. Ningún padre quiere que su hijo sirva a Dios para terminar en un martirio. ¿Me entiende? Pero ¿puede usted hacer algo de lo que Dios pueda designar? ¿Usted puede torcerle la voluntad a Dios de lo que tiene reservado para su hijo? Sea bueno, sea malo, no podemos torcer la mano de Dios. Así que esto parte con el corazón puesto en el Señor. Mire lo que dice Proverbios 22:6. Conocidísimo versículo. Usted lo sabe muy bien. Que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, hay una instrucción que dar al niño en el camino de Dios. Pero estábamos viendo que servir en la iglesia no es una prioridad, pero resulta que el proverbio acá nos enseña que sí debe ser una prioridad, porque instruir al niño en el camino nos ayuda. Mire, veamos algunas frases, vamos a desgranar un poquito este versículo. Instruye al niño. Instruir al niño es darle conocimiento, es entregar consejos, experiencias para dar formación al niño. Qué mejor conocimiento, qué mejores consejos, queridos hermanos, qué mejores experiencias que puedan formar el alma, la mente y el corazón del niño que la palabra de Dios. Es por eso que dice el Señor enfáticamente un mandamiento: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, obviamente, tiene que ser en el camino del Señor, tiene que ser en el camino de Dios. Lamentablemente, hoy día hay muchas personas que tienen el concepto de Dios, incluso tienen el concepto de que son obedientes a Dios, pero desconocen totalmente el camino. Conocemos el camino, ¿cierto? Juan 14:6, que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Es el camino de Dios. En ese camino debemos darle los conocimientos, entregarle los consejos, entregar las experiencias para la formación. ¿Cómo estamos con esa instrucción, queridos hermanos? Si nosotros no estamos bien con esa instrucción en los caminos del Señor, si nosotros desconocemos el camino del Señor, mire, partamos por algo básico. Si nosotros desconocemos el Evangelio, difícilmente vamos a poder instruir al niño en los caminos del Señor. ¿Sabe? Hay muchas personas que me han llevado a sus hijos, pastor, ¿por qué no lo guía en el camino del Señor? ¿Por qué no le muestra a Dios para que él crea y sea salvo? Y a veces yo le pregunto, ¿y por qué no lo hizo usted? Porque es su responsabilidad. Tengo el honor y la gracia porque lo aprendí del Evangelio, y el Evangelio es por poder de Dios para salvación, ¿cierto? Dice Romanos, eh, capítulo 1. Tengo el privilegio de haber guiado a mi hija Scarlett y a mi hija Laurita, personalmente, para que hiciera una confesión de que Cristo es su Salvador. Mi hijo lo hizo en la iglesia de donde venimos, por la gracia del Señor. Los 3 a los 7 años. Los 3, muchos dirán, pero es muy niño. Pero eso va a depender mucho de la instrucción que se le dio al niño y de cómo nosotros los padres estemos instruidos en cuanto a esa instrucción. Entonces, queridos hermanos, instruir al niño en el camino es clave, pero eso parte por nosotros. Y destacamos la última frase, que en el fondo es la promesa de instruir al niño en su camino. Dice que no se apartará. ¿Y qué decía la estadística? Que lamentablemente muchos
jóvenes ya adultos o adolescentes, decíamos, son los que están abandonando las iglesias, lamentablemente. ¿Qué falló? Probablemente la instrucción. Pero mire, cuando uno cumple esto, hermano, está la promesa. Y esta promesa es maravillosa, es preciosa porque, ¿sabe lo hermoso que es tener un hijo en los caminos del Señor? Es despreocuparse en el buen sentido de la palabra. O sea, no vivir preocupado. Uno no tiene que estar preocupado de que el hijo esté en esto, en aquello, no. Ellos ya aprenden a discernir y a desechar lo malo y a recibir lo bueno, a considerar, a considerarte como padre, como madre. Empiezan a suceder cosas preciosas de las cuales soy testigo en mis propios hijos. Espero que usted también, querido hermano. Si no es así, no se preocupe. Todos tuvimos que aprender. Todos tuvimos que recibir esta promesa y empezar a ponerla en práctica. Pero es hermoso y precioso. Muy bien, eso es en el análisis del punto número 1 sobre la prioridad en el proceso de educación. Número 2, otra razón de por qué los hijos no sirven en la iglesia es por la desconexión entre padres e hijos. Eso es un tema para largo, pero yo tengo que, lamentablemente por el tiempo, darlo rápido. Queridos hermanos, la adolescencia es una distancia natural. Primero que nada, hay en la adolescencia una distancia natural. ¿Por qué? Por los amigos, por las actividades en el colegio, ellos tienen que estar más allá, incluso por las actividades en la iglesia, cuando están comprometidos con la iglesia. ¿Mm? Y el crecimiento en sí, pongámosle ahí también la tecnología. Nosotros ya somos más anticuados, ellos están más a la vanguardia, y eso produce una distancia natural. ¿Por qué natural? Porque también hay una distancia que es rica, que es buena, porque va mostrando cuán independiente se va tornando la persona para enfrentar la vida. Es verdad que es un adolescente, y el término adolescente viene de adolecer, o sea que le falta, pero es rico saber que ya en el proceso de la adolescencia está siendo responsable, se está haciendo cargo de sus cosas, está respondiendo a las exigencias. Entonces, un padre mira desde la distancia y esa es la parte natural buena. Así que déle su espacio a los hijos, darle el espacio también le hace bien. Mis hijos tienen sus espacios en mi casa y tengo la gracia de que cada uno tiene su pieza. Ahora, antes no, pero ahora tengo esa gracia de que cada uno tiene su pieza ya hace bastante años. Y mis hijos tienen cada uno su mundo, su pieza es un mundo rico en todo caso. Eh, Tenemos por norma que nadie cierra la puerta con pestillo porque en nuestra casa los padres somos parte de su interior. Aunque no pasamos ahí porque no tenemos nada que investigar, pero ellos saben que nosotros podemos entrar en cualquier minuto, así que tampoco nos esconden nada, es una cosa muy sana que hemos nosotros aprendido a practicar. Así que la adolescencia es una distancia natural. Pero, ¿dónde empieza el problema? Que cuando hay distancias naturales, a veces los padres o los hijos, uno de los dos, se aprovechan, o ambos, y se empieza, en vez de haber una distancia, se pasa al individualismo. Y eso no está bien. Por ejemplo, algunos padres se aprovechan de esta distancia y sin darse cuenta se empiezan a meter y a ensimismar y a producir una etapa individualista como padre. La tecnología está ayudando mucho a esto, ¿eh? Estos temas de las redes sociales, este tema del computador, este tema de los juegos, esos juegos interminables en línea. Eh, Uno de los problemas que he tenido que enfrentar como padre, por ejemplo, es que de repente estamos haciendo algo y necesito que uno de mis hijos vaya a comprar y ninguno puede porque están jugando y no han terminado la partida y no pueden poner pause. ¿Lo puede entender usted? Claro, nosotros somos de otra generación en donde no podíamos hacer eso con un papá
Y a nosotros nos dolía cualquier parte del cuerpo después. Pero eso es lo que pasa ahora. Hay un distanciamiento y algunos se aprovechan de eso y pasa un individualismo en el hogar. Imagínense que a veces hay que llamar a los hijos por WhatsApp en la misma casa para que bajen del segundo piso, para que bajen de la pieza, para que salgan del juego. Está servida la 11, está el almuerzo. Y de a poco eso empieza a acentuarse cada vez más, y la comunicación se empieza a quebrar y empieza a haber una desconexión entre los padres e hijos. Y resulta que los padres están contentos en la iglesia, etcétera, pero los hijos empiezan a desconectarse también de eso, porque empieza una suerte de individualismo que no va a ayudar nada. Y otra cosa que ayuda a la desconexión entre los padres e hijos son los problemas matrimoniales, familiares y conductas negativas que hay en el hogar. Eh, porque todo esto a los hijos lo aleja de los padres. Eh, Lamentablemente he tenido que ver como pastor cómo muchas veces se han separado matrimonios en las iglesias y los perjudicados número uno son los hijos. Pero muchos dicen hoy día, pero bueno, no eres ni el primero ni el último en separarse, todo se repone, etcétera. Sí, es verdad, pero ¿sabe el dolor tremendo que traen los hijos y la impotencia? Bueno, es terrible. Eso produce una desconexión, sobre todo en las separaciones con uno más que otro. Siempre. A veces me ha tocado visitar y atender familias en donde los hijos no quieren nada con la mamá porque la culpan a ella de que su padre se haya ido. Y hay una distancia pero gigantesca. ¿Cómo pues esa madre que está yendo a la iglesia, que está intentando, va a poder influir en su hijo o hija para que sirva en la iglesia? Los problemas familiares y las conductas negativas también ayudan al distanciamiento, a la desconexión de los padres y los hijos. Las conductas negativas son, por ejemplo, la violencia psicológica, verbal o física que existe en los hogares. Y también, lo hablo por experiencia, me ha tocado tener que intervenir un par de veces en familias de iglesia, en donde ha estado presente la violencia física. Y es triste porque es muy triste. Los hijos no quieren nada, nada con la iglesia, porque pasa esto, este punto número 4, que es una inconsecuencia espiritual. Totalmente. Cuando hay inconsecuencia espiritual, o sea, ser uno en la iglesia y otro en la casa, también se produce una distancia en los hijos. Y eso es triste. Bueno, si alguien ha vivido esto, obviamente tiene que saber que siempre, siempre en el Señor hay restauración. Dios también ha restaurado ese tipo de relaciones. Y también lo he visto, así que hay victoria. Por eso digo, estos 4 puntos negativos de por qué los hijos no sirven en la iglesia se pueden convertir en positivos si uno hace lo que Dios nos manda. Por ejemplo, nosotros partimos leyendo Deuteronomio capítulo 6, pero esas mismas palabras el Señor las repite en Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y 19. Miren lo que dice. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor vuelve a repetir algo que quiere que esté en los corazones en ese tiempo de su pueblo, ahora en nosotros, cada uno de sus hijos, porque todos sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere eso,
y quiere que pongamos eso en nuestro corazón y nuestra alma. Pero quiero destacar unas palabras aquí. Primero eso, corazón y vuestra alma. Si no está en nuestros corazones, entonces vamos a ser inconsecuentes y probablemente seamos uno en la iglesia y otro en el hogar. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos en ambos lugares lo que Dios quiere formar de nosotros. Por lo tanto, para que eso suceda, primero tienen que estar las palabras de Dios en vuestro corazón y en vuestra alma. O sea, conéctate con Dios y su palabra primero. Por ahí parte todo. Si tú te conectas con Dios y su palabra primero, vas a poder de a poco influir en aquellos que te siguen. ¿Sabes? Una vez me hicieron una pregunta muy buena. ¿Por qué te tienen que seguir los hermanos? Tú eres un pastor, eres un líder. ¿Por qué te tienen que seguir? ¿Por qué te tienen que hacer caso a tus hijos? ¿Simplemente porque eres padre? Hemos visto en este mundo que muchos hijos no obedecen a sus padres porque sus padres no se han ganado su respeto. Y yo quedé pensando, la verdad, ¿quién soy yo para ello? Me di cuenta que no soy nadie, que soy un ser que despreciable que el Señor salvó por su gracia, pero me di cuenta que en Cristo lo soy todo. ¿Por qué? Porque en sus manos Él dio su vida por mí, Él dio su sangre por mí. Entonces yo dije, wow, en Cristo puedo ser alguien para ellos, mi iglesia, y en Cristo puedo ser alguien para mi familia. Así que conéctate con Dios y su palabra primero, para que esté en tu corazón y vuestra alma, y este asunto de desconexión con los hijos no va a suceder. Mire, y las enseñaréis a vuestros hijos. Es otra parte o frase que vamos a destacar ahí. Comunicar a Cristo y su mensaje es una forma de conectarse. ¿Sabe? A veces los hijos simplemente están desconectados también de Dios y del servicio a Dios porque nosotros estábamos desconectados de su palabra y de su mensaje. Pero cuando empezamos a comunicar a Cristo con nuestra vida, con nuestro testimonio, queridos hermanos, esa es una forma de reconectarnos con nuestros hijos. De hecho, conozco familias que se están reconectando en torno a Cristo y no en torno a otras cosas, sino que en torno a Cristo. Claro, no es fácil, no es una cosa instantánea, pero paso a paso se va logrando eso, porque van viendo tu cambio. Los hijos vieron, eh, bueno, mi esposa vio mi cambio porque mis hijos eran chicos y yo llegué a los caminos del Señor hace 29 años atrás. Mi hija Scarlett tenía un año recién nacida, así que ella prácticamente creció en la iglesia. Pero todos sabemos que uno nunca llega a la iglesia e inmediatamente llega a un nivel espiritual. Muchas veces no se nos podía hablar ni siquiera porque somos carnales, como dice Pablo en 1 Corintios 3. Y conforme fui creciendo, fui aprendiendo muchas cosas y empecé a comunicar a Cristo en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, siempre. Y eso nos ayudó a conectarnos. También dice que debemos hablar de estas cosas cuando te sientes en tu casa. Como ejemplo práctico, las cosas de Dios deben ser un tema obligado en la mesa o el living. Una cosa que nosotros hicimos siempre es comentar el mensaje del día domingo del pastor. Ahora comentar el mensaje de su papá, que es pastor. Siempre conversamos sobre el mensaje, por lo menos uno o dos puntos, y lo tenemos como casi una norma ya natural. ¿Por qué? Porque primero yo lo hacía preguntando, ¿qué te pareció esto? ¿Qué te pareció esto? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Para sondear lo que ellos creen. Y ahí te va dando una idea por dónde va los asuntos. Al principio va a ser casi un monólogo en donde tú vas a hablar y yo te voy a decir sí, no, no, sí. Pero poco a poco van a ir soltando un poco y van a ir dando un poco la opinión. Pero no desmayes. Las cosas de Dios deben ser un tema obligado porque eso es lo que Dios está pidiendo acá. Que hables de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y eso va a ayudar mucho para la reconexión
y para que los hijos terminen sirviendo también en la iglesia, que es un privilegio. Vamos al punto número 3 porque ya me quedan 2 y el tiempo avanza. Desconexión de los padres con la iglesia. Esa es otra razón de por qué los hijos no sirven en la iglesia. Hay creyentes, pero desconectados con el cuerpo y el liderazgo. Bueno, estoy seguro que si hablara con Pastor Claudio me daría algunos ejemplos de ello, sin nombre y apellido, sino que me diría, sí, hay personas así. Porque en toda la iglesia los hay. De esas personas que dicen creer en Dios, que aman al Señor y que incluso dicen, en mi casa estoy súper bien con Dios, ¿no? Pero están totalmente desconectados con el cuerpo y el liderazgo y de repente aparecen en la iglesia y para eso, uno cree que cuando aparecen en la iglesia, uno dice, oh, bendito Dios, qué hermoso apareció, ahora sí que va a recomenzar y después pasa otro tiempo y desaparece y no lo vuelve a ver hasta el otro mes porque en realidad hizo una práctica de su desconexión con la iglesia, con el cuerpo y el liderazgo. Y eso afecta obviamente a los hijos. Cuando los padres están desconectados con la iglesia, afecta el servicio en la iglesia de los hijos, indudablemente. También hay otros que son al revés, son consumidores de culto, o sea, son grandes asistentes a las reuniones, pero no un gran asistente de Dios. ¿Me entiendes, cierto? Asistente de Dios, o sea, que asiste a Dios, sirve a Dios. Se convierten en consumidores de culto y no en asistentes de las cosas del Señor. Pero ni el cuerpo ni el liderazgo puede contar con ellos para nada. No, ahí están ausentes siempre de los momentos importantes en la obra, de los tiempos difíciles incluso de la obra, donde eran muy necesarios, tampoco estaban, pero sí estaban en el culto. Se convierten en consumidores de culto y no en verdaderos servidores de la causa del Señor. Y eso también afecta a los hijos. Los hijos notan esa desconexión de los padres con la iglesia. Entonces, cuando los padres de repente quieren que los hijos hagan algo, ellos dicen, ¿y por qué? Siempre recuerdo una familia en nuestra iglesia, de un matrimonio que siempre obligaba a los hijos a ir a la iglesia. Pero los hijos veían que de repente la mamá simplemente no quería ir porque tenía que quedarse en la casa nomás, porque tenía algo que hacer. Entonces los hijos simplemente utilizaron eso. Bueno, si mi mami tiene que hacer algo en la casa, yo también tengo que hacer algo, así que no es necesario ir. Si ella no va, yo no voy. Y ahí partió toda la debacle y con eso vino a terminar todo muy mal, lamentablemente. No todo es así siempre. A veces el Señor nos habla y nos damos cuenta y corregimos nuestro error, pero esto pasó y lo doy como un testimonio y un ejemplo. La desmotivación de los hijos por la desconexión de los padres pasa precisamente porque se dan cuenta de estos otros dos puntos anteriores. O sea, ellos se desmotivan. Y también pasa que hay hijos que son los puntales espirituales del hogar, no los padres. Debiera ser al revés, pero, ¿sabes? Yo tengo jóvenes en nuestra iglesia que van ellos no van, la familia no va. Y a veces ellos se frustran un poco. Y ahí uno tiene que alentarlo a estos pequeños porque sus padres no van. Me dio mucha pena cuando una vez bautizamos a uno de los chicos y estaba tan entusiasmado, invitó a sus papás, le hizo una cartita con un dibujito y los papás no aparecieron. Y me emociona un poco contar esto porque yo recuerdo que lo estaba bautizando y él aún pronto a ser sumergido, miraba como detrás del horizonte a ver si aparecían sus papitos en ese tiempo. Y me emociona un poco porque los hijos se desmotivan cuando los padres están desconectados. Es muy triste para los hijos. Y claro, después nos preguntamos por qué no quieren servir, por qué no quieren ayudar. Porque nosotros los padres nunca servimos.
Fuimos a lo mejor a la iglesia, pero fuimos un consumidor de culto. O creíamos estar conectados con Dios, pero estábamos totalmente desconectados con el cuerpo, su necesidad, y también con el liderazgo. Mire lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mire, queridos hermanos, destaquemos algunas frases de este precioso pasaje. Dice, no dejando de congregarnos. Es un mandamiento, ¿cierto? Es el que más utilizamos porque es el que más sabemos. Pero hermano, no porque esté muy repetido nos deja de ser una verdad. Es una verdad que no debemos olvidar. Y hay padres que no se congregan lo que se debiera. Y no debemos dejar de congregarnos. El mandamiento es a estar con el cuerpo, no a estar ausente del cuerpo. Ahora, ¿para qué? Dice la pregunta ahí. Bueno, mire, para que nos considerémonos. Cuando usted está desconectado del cuerpo y del liderazgo, usted está desconsiderando a la gente. Esa es la verdad. Pero la Biblia nos pide que nos consideremos unos a otros. ¿Para qué más? Para estimularnos. Necesitamos del apoyo, necesitamos de la arenga, necesitamos incluso hasta de la amonestación. Necesitamos a veces, como dicen los mexicanos, que no echen porras para seguir adelante. Cuando alguien está batido, que uno lo levante, porque después a ese que tú levantaste, cuando tú estés abatido, él te levanta. Esa es la clave. La iglesia es para estimularnos. ¿A qué? Al amor. Qué importante es el amor. Siempre se habla del amor. Se habla más del amor de Neruda que del amor de Dios. Pero vaya que hay un abismo entre los dos amores. El del Señor es amor de verdad. Y segundo, para las buenas obras, ahí está la clave. Si estamos desconectados de la iglesia, ¿de qué obra vamos a impregnar a nuestros hijos para que ellos sirvan en la iglesia? Sencillamente no va a suceder. No va a suceder. Obviamente, si nos ven a nosotros involucrados, ellos van a querer estar involucrados porque ellos te siguen a ti. Son tus hijos. ¿Para qué más? Incluso nos congregamos para exhortarnos, ¿cierto? Es necesario la exhortación. Bueno, yo siempre he tomado bien cuando a veces los pastores nos daban un palo, o mi pastor nos daba un palo. Nunca me enojaba, porque yo decía, bueno, si esto es palabra de Dios, y lo era, entonces, ¿por qué tengo que enojarme con el pastor? Mejor me enojo con Dios. Pero con Dios yo no voy a contender. Mejor me examino a mí mismo. Y a veces un hermano te puede exhortar. Obviamente, si se usa bien las palabras, se usa bien la motivación, en el tono adecuado, es rico ser exhortado, porque a veces nosotros también pecamos de ignorancia. Y una frase más. Como algunos tienen por costumbre el dejar de congregarse. Hermano, Dios no ve con buenos ojos tal costumbre, pero sabe, hay gente que tiene esta costumbre de aparecer de tiempo en tiempo, o esta costumbre de congregarse, pero estar siempre desconectado del cuerpo y del liderazgo. Dios no ve con buenos ojos tal costumbre, porque un cuerpo es un cuerpo y no puede el pie estar haciendo lo que bien le parece mientras el resto del cuerpo intenta hacer otra cosa. Así que no es bueno, hermanos, y aquí tenemos buenos consejos del Señor. Y vamos al final, con esto vamos terminando. ¿Por qué a veces los hijos no sirven en la iglesia? Porque no hay disciplina en el hogar. Esa es una verdad. No hay disciplina en el hogar. O sea, cuando las razones anteriores imperan en la casa, ¿cómo habrá disciplina? Si manda el hijo, si uno no tiene testimonio, está desconectado de la iglesia, está desconectado de los hijos, la disciplina va,
si la hay, va a funcionar mal. Sencillamente no va a funcionar bien. Es muy triste disciplinar cuando ni siquiera uno es disciplinado. Eso los hijos lo van a hacer ver más temprano que tarde, créame. Probablemente haya sufrido eso, yo también lo he sufrido con mis hijos cuando me han advertido también mis equivocaciones. Así que cuando las razones anteriores imperan en la casa, no hay disciplina en el hogar, sencillamente. También hay un problema respecto a este tema, ¿eh? Todo un tema. No voy a hablar hoy día de la disciplina, pero sí quiero tomarme unos minutos. Cuando se malentiende la disciplina. Eh, ¿Qué quiero decir de cuando se malentiende la disciplina? La palabra disciplina para algunos es golpe. Oh, hay que golpear a este cabro, hay que disciplinarlo. Claro, no, ahí hay un problema. Mire, disciplina es entrenar, instruir y ejercitar. Entrenar, instruir y ejercitar. Claro, como ahora no hay tiempo, es más fácil pegar. Y eso no está bien. La vara de la corrección es la última y exclusiva y casi al final de la ecuación. Tú primero tienes que entrenar, tienes que instruir y ejercitar. Créeme que si entrenas, o sea, te tomas el tiempo de enseñar, si tú instruyes, o sea, das los consejos adecuados y te tomas el tiempo en explicar, en ejercitar, o sea, ejercitar muestra que lo que tú haces se lo estás entregando a tus hijos y eso también toma tiempo. Si recién todo eso fracasara, recién ahí podemos hablar de lo otro. Pero ¿sabe qué? Cuando uno hace esas tres cosas, rara vez fracasa, rara vez fracasa, a no ser que sea como Proverbios dice, una persona nacida para ser impío. Ya, pero eso es otra cosa. Lo más probable es que haya buenos resultados entrenando, instruyendo y ejercitando. Entonces, cuando se malentiende la palabra disciplina como golpe, no, eso no funciona. No funciona. ¿Qué es lo que hay? Simplemente violencia nomás. Más violencia. Hijos amargados, padres amargados, odio. Cuesta eso deshacerlo. No está bien. La disciplina tiene que ser un entrenamiento, una instrucción y un ejercitar. Oye, un paréntesis, querido hermano. Esta mamita brasileña, que era una actriz que dice que odia ser madre, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes de eso? Ah, interesante, ¿cierto? Bueno, ¿sabía usted que a mí me gusta la batería? Yo toco batería, soy un baterista, me encanta. Es como que yo dijera, eh, odio ser baterista, pero amo mi batería, porque eso es lo que decía esta mujer. Odio ser madre, pero amo a mi hija. No me cuadra. Es la típica eh, idea que quiere imponer el mundo, que se entienda un poco eso. No, yo creo que una madre tiene que amar a sus hijos porque son una bendición y no estoy de acuerdo con eso. Muy bien, vamos terminando. Cuando se malentiende la palabra de Dios, bueno, a veces se malentiende la palabra de Dios, por ejemplo, Proverbios 10:13. Mire, le voy a dar un solo ejemplo. En Proverbios 10:13 nos dice lo siguiente. Eh, Aquí está. En los labios, 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. La vara es para la espalda del falto de cordura. Pregunta, ¿su hijo es un falto de cordura? ¿Pero lo instruyó? ¿Lo ejercitó? ¿Lo entrenó? ¿Sabe que algunos tratan a sus hijos como falto de cordura y le dan vara y jamás lo han instruido? No se han tomado el tiempo. Claro, si ahora los hijos van y los dejan en la sala cuna, después lo dejan en el jardín, después lo dejan en el colegio, muchas madres salen a trabajar, está bien, a veces hay que hacerlo,
pero hágalo, pero no desatienda esta otra parte. No, no estoy de acuerdo, se malentiende el versículo. Ahí está hablando de los faltos de gordura, personas que realmente están avergonzando a los padres al punto de ser impíos. Es distinto si usted tuviera que sacar a sus hijos del bar, de la drogadicción, de la delincuencia, del narcotráfico, a pesar de que usted le ha entregado entrenamiento, instrucción y ejercicio en las cosas de Dios. Entonces, no puede ser eso. Así que también no hay disciplina en el hogar. Esa disciplina que es vara para allá, vara para acá, que la chancla, que esto para aquí, para acá. No es disciplina. La disciplina es ejercicio, instrucción y todo eso. Y también no hay disciplina en el hogar cuando la educación se deja en manos de los niños. Mire, una cara de espanto, porque cada vez muchos en esto de que los niños tienen opinión, etcétera, se están pasando los linderos que han dejado los padres. O sea, el padre ya no puede opinar, pero el hijo sí tiene más opinión que él. Y se le está dejando a él las decisiones importantes. ¿Sabe que yo conozco un matrimonio, una familia de una madre que llevaba a sus hijos a la escuela y una hija simplemente no quería ir al colegio y no fue nomás? Y yo le preguntaba, ¿pero cómo es posible? No, es que ella no quiere, es que me hace show, es que no. Entonces al final, si no quiere, no va nomás. Y yo decía, bueno, pero usted es la mamá y ella tiene que entender las razones, hay que enseñarle las razones. Pero, ¿sabe? No había caso. ¿Quién mandaba ahí? Los niños. Y hoy día muchos niños gobiernan a los padres. Incluso hay padres que temen contradecir a los hijos. Qué cosa, ¿eh? Pero, ¿sabe? La disciplina es clave. James Dobson, el psicólogo cristiano, decía, si la disciplina comienza el segundo día de vida, ya llevamos un día de retraso si no lo practicamos. O sea, si la disciplina comienza el segundo día de vida, ya llevamos un día de retraso si no la practicamos. Y estoy de acuerdo. Debe haber disciplina en el hogar, pero esa disciplina bíblica de entrenar, instruir y ejercitar. Muy bien. ¿Qué dice Efesios 6:4? Para terminar, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Las dictaduras intransigentes, violentas, sin razones, están prohibidas, hermano, porque tú no debes provocar a ira a tus hijos. Eso es claro en la escritura, no hay duda en eso. Segundo, debemos criarlo en disciplina, ¿cierto? Pero insistimos, entrenar, instruir, ejercitar, querido hermano. ¿Ya? Entrenar, instruir, ejercitar. Y tercero, debemos criarlo en disciplina y amonestación del Señor. O sea, las faltas o errores se corrigen bajo el consejo autoritativo de Dios. Eso tiene más autoridad que mi propio consejo. ¿Sabe? Cuando a mis hijos yo les enseño a amar a Dios por sobre todas las cosas y ven que yo le respeto, que su madre le respeta, que nosotros seguimos su consejo y tratamos de andar de acuerdo a lo que Él nos pide, cuando nosotros corregimos a nuestros hijos basado en esos consejos, esto cobra un valor súper objetivo, porque no es mi idea, ni es la idea de ellos, es la idea de Dios, es el consejo de Dios. Y eso pesa, querido hermano, eso pesa. Entonces así comienza una buena disciplina en el hogar. Una frase final, querido hermano, ya para terminar. Dice, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, maestros, músicos, etcétera, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Yo considero lo mismo. Mi deber es que mis hijos honren y obedezcan a Dios. Y no van a fracasar.
no van a fracasar. Como testimonio final, no ha sido fácil de una manera ser pastor. Se pasan muchas necesidades. Pero al día de hoy, con todo lo que hemos pasado, tengo bellos y preciosos hijos. Todos ya son profesionales. Yo no tenía ni cómo pagarles la universidad. Mi hija Scarlett es profesora de inglés, profesora de religión y pronto a ser profesora de filosofía y magíster en currículum. Y nosotros no teníamos cómo hacer eso porque éramos muy humildes. Dios nunca nos faltó, tampoco en eso. Después vino mi hijo de 23 años y nos decíamos lo mismo. Dios tampoco nos faltó. Porque nos hemos preocupado de que mis hijos amen más a Dios aún que a sus propios padres. A mí me deben honra, a mi esposa igual, pero a Dios le deben todo el amor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios fortalezca sus vidas, que Dios prospere sus caminos. Y bueno, voy a terminar con una breve oración. Dios bendito, gracias doy por este tiempo, gracias doy por tu palabra. Espero haber contribuido con un granito de arena en cuanto a la crianza de los hijos desde el aspecto bíblico, que es poderoso, tu palabra es poderosa y transforma vidas, Señor, ha transformado la mía, la de mi familia. Bendiga a cada uno de los oyentes, fortalezca sus vidas, sus corazones y gracias por la paciencia y por el honor y el privilegio de entregar este mensaje. En el nombre de Cristo mi Dios. Amén.